Buenas tardes, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a platicar sobre dos situaciones en particular. La primera tiene que ver con las pautas de insulinización o el uso de insulina en grupos especiales y la otra con la insulinoterapia, de qué manera podemos intensificar el tratamiento. El primer grupo que vamos a definir o discutir es el grupo de adultos mayores. Recordemos que en este grupo de pacientes existe una alta prevalencia de diabetes mellitus. Uno de cada 4 pacientes mayores de 65 años puede tener diabetes y hasta la mitad de los pacientes que llegan a 80 años pueden tener diabetes mellitus. La evaluación de estos pacientes debe ser integral en la medida de lo posible, incluyendo la parte médica, la asesoría psicológica, la evaluación funcional del paciente y también la evaluación de las condiciones sociales del paciente. También es importante la presencia de enfermedades concomitantes que compliquen el cuadro clínico de los pacientes en este grupo de edad y pues también mencionar que sus mismas condiciones los predisponen a una mayor frecuencia de complicaciones derivadas de un descontrol glucémico crónico y a una mayor dificultad para poder controlar dichas complicaciones. También algo que viene a afectar mucho a estos pacientes son los síndromes propios de su edad, como el síndrome de fragilidad, y situaciones como la polifarmacia, la depresión, cuadros de ansiedad, situaciones de tipo degenerativo y otras condiciones que pueden complicar sus cuadros clínicos. Una de las situaciones más importantes que tenemos que tomar en cuenta para estos pacientes y definir el uso de los medicamentos es el riesgo que puedan tener de hipoglucemia. Todos estamos conscientes de que esta situación puede complicar mucho la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes, y en ese sentido, pues hay que procurar evitar el sobretratamiento para que esto reduzca la posibilidad de que se presente esta complicación. Es importante también establecer mecanismos de seguridad o de control que permitan que el paciente y su familia o los que lo asisten puedan detectar de manera oportuna estas condiciones y tratarlas para que se resuelvan de mejor manera. Y un punto importante en la evolución de tratamiento para estos pacientes es la desintensificación o buscar esquemas más simples de tratamiento, tomando en cuenta también los costos derivados de la multiplicidad de medicamentos que tengan que utilizar. Específicamente hablando de la insulina, el médico es un factor importantísimo en poder vencer muchos de los obstáculos y mitos que los pacientes tienen, y en este grupo de edad también dedicarle un tiempo importante a la plan educacional para que los pacientes no solo aprendan a utilizarlo, sino a reconocer, como les comentaba hace un rato, cómo poder reconocer las complicaciones del uso de la misma. Hay que individualizar las metas para cada paciente en particular y escoger pues esquemas simples o que sean más fáciles de llevar a cabo, con esquemas de insulina de una dosis al día, y buscando pues que el riesgo de hipoglucemia sea menor. En este sentido, el uso de análogos de acción prolongada de insulina también han demostrado un menor riesgo de este tipo de complicación, así que sería pues una opción muy importante a tomar en. El siguiente grupo de población especial son las mujeres embarazadas. En general, la diabetes mellitus como tal ha venido en incremento en este grupo de pacientes en los últimos años, presentando un incremento de los riesgos tanto para la madre como para el niño que está por nacer. Y para reducir esos riesgos, pues hay que buscar que las pacientes tengan una glucosa lo más cercana a lo normal que se pueda. Esto traducido a una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, integrando un equipo de trabajo entre el endocrinólogo o diabetólogo, la nutricionista, el perinatólogo y la educadora en diabetes. Todas estas pacientes deben tomar, incluso antes de embarazarse, ácido fólico y yoduro de potasio para permitir una menor frecuencia de complicaciones derivadas de estas deficiencias. Durante el embarazo temprano, la paciente va a tener una mayor sensibilidad a insulina, así que puede ser que requiera de una menor dosis de medicamento. Pero a partir de la semana 16, la dosis empieza a ser mayor, el requerimiento empieza a ser mayor. En promedio un 5% por semana hasta la semana 36, de forma que de antes del embarazo hasta esta etapa se puede llegar a duplicar la dosis que la paciente requiera para su tratamiento. Debemos procurar mantener metas relativamente estrictas en el control de la glucemia. Esto quiere decir que en ayunas vamos a procurar que mantenga entre 70 y 95 miligramos por decilitro de glucosa, una hora postprandial entre 110 y 140 y 2 horas postprandiales entre 100 y 120.
En el caso de que las pacientes sean diabéticas tipo 1 o tipo 2, de todos modos, el monitoreo frecuente es importantísimo para evaluar los ajustes que hay que hacer con las dosis. Y pues afortunadamente ninguna de las presentaciones actuales de las insulinas disponibles para tratar a estas pacientes cruzan la barrera placentaria. Así que pues son medicamentos seguros para poderse utilizar. Uno debe seleccionar entre una bomba de infusión o múltiples dosis de insulina, sobre todo en el caso de diabetes tipo 1, pero en general pues se puede alcanzar un buen control con ambos abordajes. Una situación particular de riesgo para este grupo de pacientes es el posible empeoramiento de retinopatía en el contexto pues, del embarazo mismo. Es algo que hay que tomar en cuenta, es algo que hay que explicarle a las pacientes y sus familias, que pues, puede ser que tengan mayor riesgo de esta complicación, pero que esto no justificaría, en todo caso, lograr un mejor control glucémico. Y para pacientes con diabetes tipo 2, la obesidad va a representar un reto importante porque también nos hace requerir una mayor dosis de insulina para el manejo del control glucémico de estas pacientes. Sin embargo, en el periodo posparto, la dosis de insulina va a ser mucho menor a la que la paciente llegó a requerir al final del embarazo. El siguiente grupo de población especial son los pacientes con falla renal crónica. Estos pacientes pues, van a tener, como todos sabemos, una elevación persistente de la albuminuria en etapas iniciales de la falla renal. En la medida que la tasa de filtrado glomerular se va reduciendo, los pacientes pueden ir desarrollando otras complicaciones. Entre un 20 y 40% del total de los pacientes con diabetes van a desarrollar esta complicación. Y en pacientes con diabetes tipo 1, uno debería de empezar a tomar en cuenta una actitud de tamizaje o de monitoreo para ver si se presenta desde que el paciente cumple 10 años de evolución con el diagnóstico. Y en el caso de diabetes tipo 2, estas complicaciones se pueden presentar desde el inicio del diagnóstico. Así que hay que tomar esto en cuenta desde que uno diagnostica a los pacientes para evaluar que no tengan esta complicación. Es importante también la asociación entre enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, así que estos pacientes se pueden ir complicando mucho con situaciones concomitantes de riesgo cardiovascular. Hay que hacer una evaluación anual de albuminuria como prueba de tamizaje para detectar a estos pacientes que van desarrollando mayor riesgo, y se debe hacer de forma más frecuente si uno empieza a notar ya que existe afección significativa de la función renal. Aún así, nuestro objetivo debe ser procurar mantener al paciente cerca de la glucemia normal o lo más normal que se pueda posible. Hay que modificar la dosis de los antibióticos orales. Hay algunos que se pueden utilizar incluso en etapas avanzadas de falla renal crónica, como algunos inhibidores de PP4, es decir, la linagliptina, por ejemplo, o los otros inhibidores de PP4 a dosis reducida. Y también algo que ha venido a cambiar mucho la terapéutica de estos pacientes es el uso de inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos no solo han demostrado una mejoría en el perfil de control glucémico de los pacientes, sino también una reducción del deterioro o de la velocidad del mismo en pacientes que tienen falla renal. Y también el otro grupo farmacológico que ha demostrado esto es el uso de análogos de GLP-1. Hay otros medicamentos que pueden estar dirigidos a reducir el deterioro de los mismos, con la finerenona o el uso de inhibidores de la ECA y antagonistas de los receptores AT2. Hay que tener precaución, eso sí, con las dosis de los medicamentos, sobre todo con la insulina, porque los pacientes por lo general van a requerir dosis menores y porque pues, también van a estar más predispuestos a hipoglucemia por las alteraciones o los cambios en el perfil de farmacodinámica de los medicamentos. Así que hay que estar pendientes y hacer ajustes de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. El siguiente grupo especial son los grupos de pacientes con edad pediátrica, niños y adolescentes. En este grupo de pacientes, la diabetes tipo 1 es mucho más frecuente que en adultos. Evidentemente, el endocrinólogo pediatra debe ser parte importante del equipo de trabajo para el control de esos pacientes. Los pacientes con esta patología van a requerir esquemas con múltiples dosis de insulina o bomba de infusión. Y una situación muy importante es el automonitoreo. Estos pacientes deben de monitorearse de forma muy estrecha y cercana para hacer los ajustes necesarios en las dosis de la insulina que van a estar requiriendo. Evidentemente también para el manejo de las crisis se va a requerir del uso de insulina, sobre todo en cetosis diabética y síndrome hiperosmolar hiperglucémico, pero en todo caso hay que buscar también mecanismos de prevención de la hipoglucemia.
En diabetes tipo 2 en niños también ha habido un incremento importante en la prevalencia de la condición y se estima que en más o menos en unos 40 años de aquí en adelante, si no se cambian las condiciones que están llevando a los pacientes a tener pues, factores de riesgo como obesidad y sedentarismo, la prevalencia de esta condición en menores de 20 años se va a cuadriplicar. Esto es una situación pues preocupante a largo plazo y pues hay que buscar medidas o tomar medidas de acción para que esto no suceda. Es importante recordar también que los pacientes que presentan más tempranamente diabetes tipo 2 van a tener un deterioro más rápido de la funcionalidad de sus células beta y van a presentar a su vez un mayor riesgo de complicaciones. Existe también algunos datos importantes en cuanto al mayor riesgo que presentan algunas etnias y razas humanas en cuanto al desarrollo de esta situación. Pero, pues en todo caso, lo que hay que promover son las medidas de estilo de vida como medida o tratamiento no farmacológico para todos los pacientes. Si el paciente va a necesitar medicamento en este grupo de edad con diabetes tipo 2, se prefiere iniciar con metformina en un inicio, pero si no es suficiente, ya agregar a la insulina como medicamento adicional para que el paciente mejore su perfil glucémico. E incluso puede llegar a requerir múltiples dosis de insulina o uso de bombas de infusión. El último grupo especial que vamos a discutir son los pacientes hospitalizados. Estos pacientes pueden tener hiperglucemia a su ingreso, pueden desarrollar hipoglucemia en el hospital o pueden tener mucha variabilidad glucémica y en todo caso cualquiera de estas tres condiciones se asocia a riesgos de complicaciones. Si uno tiene la oportunidad de ver a un paciente antes de que sea hospitalizado, por ejemplo, en el caso de una cirugía electiva, pues debe procurar que el paciente vaya lo mejor controlado posible a esa misma cirugía. Pero si ya el paciente está dentro del hospital, hay que procurar mantenerlo en ciertos rangos y metas que vamos a considerar adecuados. En este sentido, deben mantenerse glucemias entre 140 y 180 si el paciente está en áreas críticas. En ciertos contextos puede ser necesario o conveniente mantener un rango más estrecho entre 100 y 180, pero si los pacientes están en áreas no críticas, pues mantener entre 100 y 180 es lo que uno debería buscar de glucómetros o de glucemia preprandial. También es importante buscar la forma más adecuada de ir haciendo un traslape entre un esquema de insulina con dosis múltiples, incluso a un esquema más simple con medicamentos orales cuando vaya a casa. Esto se puede hacer cuando los pacientes tienen diabetes tipo 2, pero definitivamente cuando tienen diabetes tipo 1 van a requerir continuar con insulina en dosis múltiples o bomba de infusión. Para intensificar el tratamiento, lo que podemos hacer con nuestros pacientes es evidentemente, si ya están en medicamentos orales, es empezar con insulina basal. Hasta aquí podríamos decir que es como el esquema de insulinización típico, normal, cuando los pacientes hacen falla secundaria a uso de medicamentos orales o no logramos las metas, pues ya comenzar con una dosis de insulina basal de 10 unidades al día o calcularla por kilo de peso. Por lo general se prefiere que esa insulina basal se administre antes de acostarse como último evento en la noche y uno va aumentando la dosis de la insulina cada 2 o 3 días hasta que se alcanza una glucosa en ayunas menor de 130. Si los pacientes tienen menos de 80 en ayunas, pues se va a reducir la dosis 2 unidades y siempre los ajustes se van haciendo, sobre todo al principio, cada 2 o 3 días. Pero los pacientes deben continuar con sus medicamentos orales que ya tenían o los otros medicamentos que estaban utilizando. Salvo si estuvieran utilizando una sulfonilurea o una glimida. En estos casos uno debería suspender esos medicamentos porque el mecanismo de acción que tienen obviamente implica que el paciente pueda producir insulina y estamos en todo caso viendo que ya no tienen ese efecto. Pero los demás medicamentos, incluida metformina, inhibidores de PP4, análogos del receptor GLP-1 o inhibidores de SGLT2 pueden seguirse utilizando. ¿Cómo hacemos para intensificar? Bueno, pues los pacientes que viven con diabetes van a requerir una intensificación porque no todos alcanzan las metas. De hecho, el 25% de los pacientes en este grupo de casos no alcanzan sus metas de hemoglobina glucosilada aún con glucemias basales normales. Eso es un dato importante que nos tiene que llamar la atención. Si el paciente está pues, amaneciendo con glucemias abajo de 130, 120, pero la hemoglobina glucosilada sí alta,
pues es una situación que nos debe de ocupar para intensificar el esquema de tratamiento. Muchas veces esperamos demasiado tiempo. O sea, con pacientes que tienen más de 9% de hemoglobina glucosilada es cuando empezamos ya a ver si intensificamos o no, pero no deberíamos de esperar a esto. O sea, si el paciente no logra la meta que queremos para su contexto clínico, en un tiempo prudencial, que pueden ser de 3 a 6 meses, uno debería de estar intensificando ya a estos pacientes. ¿En qué momento se debe de intensificar con insulina a estos pacientes? Por ejemplo, si la dosis de insulina basal es mayor de 0.5 unidades por kilo de peso, si los niveles de glucosa postprandial son mayores de 180, si la glucosa basal es menor de 130, pero la hemoglobina glucosilada no llega a la meta que queremos, y si la diferencia entre la glucosa previa al acostarse, o sea, la de la noche, y la de la mañana es mayor de 50 miligramos por decilitro. En todos esos casos uno debería de intensificar, es decir, buscar un esquema distinto de administración de insulina para que mejore. En este caso, si el paciente no estaba usando inhibidores de CGLT2 o antagonistas de GLP-1, pues uno debería de considerar agregar estos tratamientos a el esquema de tratamiento. Como hemos platicado y pues ustedes van a ver en este curso, seguramente en algún momento estas familias de medicamentos han demostrado una mejoría importante en el riesgo de problemas cardiovasculares y también en la evolución a deterioro renal de los pacientes con diabetes que utilizan estas terapéuticas. Uno podría utilizarlas con cualquier otro medicamento antidiabético, sean insulínicos o no insulínicos, se pueden utilizar pues también con esquemas de insulinas, se pueden utilizar con insulinas basales, en combinaciones con insulinas rápidas. Aquí hay factores a tomar en cuenta como las preferencias de los pacientes, si lo toleran o no, el costo. Esto es un punto importante, por lo menos en nuestros países, siento yo, porque muchos pacientes no tienen los ingresos suficientes para poder costear estos medicamentos y esto limita muchas veces que se puedan ver beneficiados de su uso, pero son suficientemente seguros y eficaces para tratar a estos pacientes y beneficios adicionales es que tienen que ver con pérdida de peso. Los pacientes pueden perder peso de forma importante, sobre todo si tienen diabetes tipo 2 y obesidad o sobrepeso y pueden reducir su riesgo cardiovascular. Estos pacientes se deben de reevaluar cada 3 a 6 meses para evaluar precisamente las intensificaciones o cambios en las terapéuticas. ¿Qué pasa si yo agrego agonistas de GLP-1 a la insulina? Voy a tener menos peso, o sea, el paciente va a reducir peso, va a tener una menor tasa de hipoglucemias que estar solo aumentando y aumentando insulina, va a reducir obviamente las necesidades de dosis de insulina, mejora su perfil de hemoglobina glucosilada y la glucosa postprandial, y los casos ideales, aunque no los únicos, pero ideales son los pacientes que tienen obesidad, que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, que tienen ya evidencia clínica de enfermedad cardiovascular o renal, que han tenido antecedentes de hipoglucemias o alto riesgo de tenerlas, y cuando queremos simplificar los esquemas. En este caso, pues uno debe ir agregando esto al paciente que ya está usando insulina. Cuando lo hacemos, hay que iniciar con una reducción del 20% de la dosis basal de insulina que tiene. Obviamente el esquema o esta opción es una opción un poquito más cara, pero tiene las ventajas sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Existen combinaciones fijas de insulina con agonistas de GLP-1, por ejemplo, la combinación de glargina con liciseratide o de insulina de glute con liraglutide. Cuando uno las va a utilizar de inicio, pues se inicia con 10 a 15 unidades al día y va titulando cada 3 a 4 días 2 unidades de acuerdo a los niveles de glucómetro que el paciente tenga, pero cuando el paciente ya llega a requerir dosis muy altas, más de 60 unidades al día, pues hay que separar mejor los componentes. No existe una diferencia importante entre uso de combinaciones fijas versus las coformulaciones o separar los medicamentos. Se pueden utilizar, pero pues utilizarlos combinados puede ayudar a que los pacientes simplifiquen sus esquemas de tratamiento. Si el paciente necesita intensificarse y utilizo inhibidores de GLT2, también puedo lograr muchos beneficios. Reducción de hemoglobina glucosilada, reducción del peso, reducción de la presión arterial, reducción de la necesidad de dosis de antihipertensivos. En teoría no incrementa el riesgo de hipoglucemia más que otros esquemas de tratamiento.
puede de hecho verse relacionado con una reducción de la dosis de insulina que el paciente requiera, y obviamente también es importante tomar en cuenta esta opción en pacientes con obesidad, con evidencia clínica de enfermedad renal o cardiovascular, o si ya está usando dosis muy altas de insulina. De hecho, son mejores en todos los estudios que se han evaluado que los inhibidores de DPP-4 para buscar esta intensificación de tratamiento. Otros antibióticos no insulínicos. Inhibidor de DPP-4 sí se puede usar, pero no si se está utilizando una agonista de GLP-1. No tiene, no tiene sentido desde el punto de vista fisiológico utilizar estos dos combinados. Entonces uno, si va a usar uno, pues sobre todo si va a poder seleccionar, que es mejor en todo caso utilizar un agonista de GLP-1. Se puede usar pioglitazona, sobre todo en pacientes que tengan evidencia de hígado graso no alcohólico, o enfermedad hepática no alcohólica. Y también agregado o sumado al uso de inhibidores de SGLT2, ya que también este grupo de esta familia de medicamentos tiene evidencia ya de mejoría en este parámetro. Y también se puede usar las glinidas, sobre todo repaglinida en algunos pacientes con riesgos de hipoglucemia elevados, sobre todo en adultos mayores, para reducir las hiperglucemias postprandiales. ¿Qué pasa con las premezclas? Estas constituyen una alternativa menos flexible, pero buscando como simplificar un poco el esquema de tratamiento de los pacientes. Se relacionan con necesidades más altas de insulina, con un mayor aumento de peso porque van a requerir más insulina, con mayor riesgo de hipoglucemias. Se puede usar las combinaciones de 70-30 y 75-25, y si vamos a utilizarlas de inicio, pues hay que empezar con 10 unidades antes de cada comida, o de 0.2 a 0.3 unidades por kilo día, repartido de esta forma: una dosis en la mañana, que puede ser el 50-60% de la dosis total del día, y la otra dosis de 50 a 40% por la noche antes de la cena. Esto requiere que el paciente tenga horarios muy estrictos de alimentación, pero puede ser una alternativa si el paciente estaba con un esquema basal plus o basal bolus, para simplificar un poco, como habíamos dicho, ese esquema de tratamiento. ¿Cómo podemos traslapar de basal a premezcla? Se utiliza primero de un 50-60% de la dosis que el paciente tenía total de insulina como insulina premezclada antes del desayuno, y el otro 40-50% como insulina antes de la cena. Se debe utilizar o iniciar después de 18 a 24 horas de haberse administrado la última dosis de insulina basal, sobre todo si es Galgina o Detemir, o 12 horas después de la última dosis de NPH. El ajuste de la dosis se va a basar evidentemente en la dieta del paciente y en los datos de control glucémico. Se debe reservar la mayor cantidad de insulina para la comida más abundante que el paciente tenga, y se puede ir aumentando la dosis de acuerdo a sus requerimientos. Es importante evaluar a los pacientes por el mayor riesgo de hipoglucemia que pueden tener, y si el paciente eventualmente tuviera hipoglucemia recurrente, pues hay que ir reduciendo la dosis de la insulina a un 20% a la que se puso previo a tener el evento. La otra manera de intensificar tiene que ver con las inyecciones múltiples. Aquí hay dos esquemas básicamente: el basal plus, que es tener una insulina basal y agregar una insulina rápida en la comida más fuerte, y la otra que es basal bolus, en la cual se administra una insulina basal, pero se administra rápida antes de cada comida. Esto se puede preferir en pacientes que son jóvenes, que tienen trabajos que requieren mucha movilidad, que tienen horarios muy variables de alimentación. También pacientes que prefieren tener un control muy exhaustivo de su glucemia, o que se necesita tenerlo, pero necesitamos que los pacientes tengan conocimientos avanzados de educación en diabetes, para que se pueda lograr de manera exitosa el manejo de la hiperglucemia sin incrementar de forma importante el riesgo de hipoglucemias graves. Iniciamos con una dosis fija de 4 unidades de insulina rápida antes de la comida principal, y vamos aumentando de acuerdo a que el paciente requiera. Si el paciente tiene hiperglucemias postprandiales, vamos agregando más insulina al momento en que lo requiera. Si está arriba de 180 miligramos por decilitro de esa glucemia postprandial, y si tiene hemoglobina que no se alcanza con la meta, entonces vamos a ir añadiendo otras dosis de insulina rápida en los otros tiempos de alimentación. Para el basal bolus, en el inicio, la dosis la vamos a calcular de 0.3 a 0.5 unidades por kilo de peso. Damos la mitad como insulina basal, y la otra mitad la vamos a repartir en 3 para administrarla antes de cada comida.
y de acuerdo a los controles también vamos a ir aumentando o no la insulina basal. Cada 3 días, si la glucemia en ayunas no está abajo de 130, vamos aumentando la basal, pero si tiene menos de 70, reducimos en 2 unidades. Y la insulina rápida, pues la vamos a ajustar de acuerdo a los niveles de glucosa postprandial para que se alcance pues el control adecuado, por lo menos abajo de 180 postprandial. Es importantísimo promover que el paciente se empodere, es decir, que el paciente tenga la confianza suficiente para autogestionar su control, monitorearse en el momento oportuno, hacer los ajustes de dosis que deba hacer. Cuando vamos a cambiar de un esquema de insulina de pH como basal a galargina o de Gludet o de Temir, lo que hay que hacer es reducir la dosis un 20 a 30% para hacer este cambio, y cuando hacemos el uso de premezcla a separar los componentes de insulina, pues vamos a reducir la basal en un 20 a 30% y repartimos la dosis de rápida que tenga en 3. Con esto concluyo y les envío un fraternal y afectuoso saludo desde Guatemala. Quedo a las órdenes para las dudas y comentarios que puedan tener. Un saludo.